tardes a todos y a todas las personas que están presentes y las que nos siguen también a través de las redes. Desde el ICA agradecemos la disponibilidad y tiempo de las y los participantes. El día de hoy concluimos con nuestra tercera y última sesión de las jornadas programadas, un encuentro entre los distintos grupos de trabajo e investigación del ICA, y como todos sabemos, son unas jornadas que nacen en diciembre. La reunión buscaba conocer la situación de los grupos, sus demandas y necesidades, y de la reunión justamente salieron digamos que estos 3 seminarios, ¿no? Nuestro encuentro tiene como finalidad que los grupos compartan sus líneas de trabajo, las actividades que realizan, así como la idea es que se propicien sinergias entre estos grupos. Ya a lo largo de nuestras anteriores sesiones han ido saliendo ideas bastante interesantes. Y bueno, en general sabemos también que los grupos tienen recorridos distintos, ¿no? Algunos son de nueva creación, como los que hoy presentaremos, y otros tienen unas trayectorias distintas. Por eso desde el ICA creemos que estas distintas experiencias de los grupos nos dan la posibilidad de abrir un espacio para crear sinergias, alianzas y redes de trabajo. El encuentro no solo busca que sea una presentación formal de cada grupo, sino que tuviese una temática transversal. Eso quedó definido en diciembre. Por ello enviamos coordenadas o ejes que se han ido abordando a lo largo de estos 3 encuentros programados, y los hemos presentado en forma de preguntas, y que básicamente son 2, el conocer cómo se concibe o aborda la antropología dentro de cada uno de los grupos, y también acercarnos al tipo de metodologías que existen y se llevan a cabo, ¿no? En los grupos del ICA. Así que, bueno, también la Monse ya ha enviado el orden de los grupos que serán presentados. Vamos a hacer un pequeño cambio. Comenzaremos con uno de los grupos nuevos, el de Cultura y Evolución, del Carles Salazar. Antes de comenzar, diré que las intervenciones serán de 15 minutos por grupo. Después daremos paso a un intercambio de ideas, propuestas e intervenciones de las y los participantes, y estas intervenciones se podrán hacer ya sea a través del chat, en eso la Monse me estará ayudando, o pueden pedir también activar el audio y el video. Comentar que debido a que nuestro encuentro es virtual, pues también digamos que y la difusión puede suscitar el interés de personas que están más allá del Estado español y de Cataluña. Yo dejaría abierta la elección para que cada uno de vosotras y vosotras presenten el idioma que os vaya mejor, ¿no? También para las personas que nos siguen a través de las redes, y también los asistentes y que no forman parte de los grupos de trabajo de investigación del ICA, hacemos una atenta invitación a todos y a todas para incorporarse en alguno de estos grupos. Los datos de contacto de las y los coordinadores los pueden encontrar en nuestra página web. También comentar que las sesiones están siendo grabadas y serán colgadas en el canal de YouTube del ICA. Así que nuevamente damos la bienvenida a todos y comenzamos con el primer grupo que nos presentará Carles Salazar. Adelante, Carles. Si activas el micrófono te escucharemos todas y todos. Tienes desconectado el micro. Si le das clic al micro del Zoom. Puede ser. Vale, ara em sentiu bé? Sí. Ara sí, vale. Jo el que passa és que no us sento massa bé, perquè no em funciona bé o sigui, em funciona només un auricular d'aquests, no? Però, bueno, mínimament sí que us sento. Bé, el primer que volia fer és agrair-vos aquesta oportunitat de presentar aquest grup, perquè és un grup que no existeix encara, no? Està en procés de constitució, i la Montse em va dir, home, doncs mira't, ara fem aquesta reunió dels grups, doncs podries aprofitar, no? I llavors doncs aprofito l'avinentesa i us agraeixo molt que m'hagi donat aquesta oportunitat. El títol d'aquest grup és Cultura i Evolució, i llavors el que voldria fer és una mica
explicar-vos les idees que he tingut jo a l'hora de plantejar aquest grup. Per què crec que és interessant que els antropòlegs discutim això i per què crec jo que un grup de treball, jo no hi he estat mai en un grup de treball de l'ICA, no sé ben bé com funcionen tampoc, i entenc però que són un grup de persones que ens unim perquè tenim un interès en comú i perquè volem desenvolupar aquest interès en comú, no? Almenys és el que jo entenc. I llavors aquesta era la meva idea. Llavors, jo el que faré en aquesta presentació, ja us dic, és presentar-vos una mica les idees que he tingut jo a l'hora de plantejar-me aquesta qüestió de la cultura i evolució. Jo no sé si em coneixeu tots, no? Jo soc Carles Salazar, jo m'he presentat al principi, potser hauria d'haver-ho dit al principi. Jo soc antropòleg i treballo a la Universitat de Lleida. No estic en un departament d'antropologia, fa molts anys que no dono classes a cap departament d'antropologia, però formalment soc antropòleg, soc catedràtic d'antropologia. Jo volia compartir el PowerPoint, com es fa això? ¿Qué se ha de apretar aquí? Sí, mira, al lado derecho de tu pantalla encontrarás 3 iconos. Que ahora no veo. Un que posa share screen, ¿no? Oh, espera. Sí. Hasta tenir el document obert i seleccionar. Vale, ja he seleccionat. Vale. Ja està. Perfecte. Ara, veieu bé, no? Sí, ho veieu? Lo vemos perfecto, Carlos. Sí. Ho veieu? Perfecte, vale. Bé, doncs bé, per què? O sigui, la pregunta que jo voldria respondre és per què, o sigui, quin interès podem tenir o podeu tenir els antropòlegs per la interacció d'aquests dos conceptes, no? El concepte de cultura potser és obvi, no? Una manera de definir l'antropologia és l'estudi de la cultura, una cosa que sempre se'ns ha dit, no? Per què hem de posar cultura i evolució, no? Què aportem als estudis de l'antropologia introduint aquest concepte, que és el concepte d'evolució? Jo aquí plantejo el que podrien ser 3 objectius que podrien definir les bases teòriques, diguéssim, d'aquest grup de treball. El primer és integrar l'antropologia social dintre de les ciències de l'evolució. El segon, desenvolupar una concepció biocultural del comportament humà. I el tercer podria ser una definició de l'espècie humana com a objecte d'estudi de l'antropologia, de tota l'espècie humana. Deixeu-me dir 4 coses, així molt breument, sobre què vull dir amb aquests objectius. Bé, el primer que vol dir això és... Aquí. Què vol dir això? És d'integrar l'antropologia social dintre de les ciències de l'evolució. La idea de l'evolució, com sabeu, és una idea que sorgeix del segle XIX, sorgeix amb el treball de Charles Darwin, l'origen de les espècies. Darwin ja va aplicar la seva teoria de l'evolució a l'estudi de l'ésser humà. De fet, ho va fer ell mateix, amb una obra que va publicar posteriorment, com sabeu vosaltres també, l'origen de l'ésser humà. Però el que no s'havia fet, i no es va començar a fer fins a finals del segle XX, és aplicar la teoria de l'evolució no a l'estudi de la biologia humana, que això ja ho havia fet Darwin, com acabo de dir, sinó a l'estudi de la cultura humana. És a dir, és possible estudiar la cultura a partir de la teoria darwiniana de l'evolució. Els antropòlegs, el que vau estudiar a la universitat, les primeres teories dels antropòlegs s'anomenaven teories evolucionistes, Morgan, Fraser, Taylor, tots aquests, però no eren teories darwinianes, partien d'una concepció de l'evolució no darwiniana. Aleshores, de lo que es tracta amb aquesta integració de l'antropologia entre les ciències de l'evolució és
integrar-la a partir d'una concepció darwiniana, de l'evolució. Aquesta és la idea. És a dir, què ens aporta aquesta concepció a l'estudi del que estudiem els antropòlegs, que és la cultura, que són les societats humanes. En aquest sentit, penso que hi ha una sèrie d'obres, que us diré les obres que jo considero fonamentals i que entenc jo han iniciat aquesta idea d'aplicar la teoria darwiniana a l'estudi de la cultura. Obres que no són fetes per antropòlegs, els antropòlegs ens han incorporat més tard amb això, però que apunten a el que jo entenc és l'objecte de la recerca de l'antropologia. La primera és aquesta, també molt coneguda, la de Richard Dawkins, The Selfish Gene, que va ser una obra que no només va replantejar d'una manera molt clara i molt sistemàtica el que era la teoria darwiniana sobre l'evolució biològica, sinó que va suggerir d'una manera molt clara que aquesta teoria també es podia utilitzar per analitzar la cultura, i va formular aquest concepte que després es faria famós, el concepte de mim, mem, que seria el que en l'estudi de la cultura es correspondria al concepte de gen en l'estudi de biologia. L'obra de Richard Dawkins, que va ser publicada l'any 76, per tant, Selfish Gene, i després dues obres, no sé si veieu, aquí a la meva imatge se'm sobreposa l'última a les imatges vostres, però això potser ho podem... Això ho podeu moure, les imatges aquestes, vaja, jo ho estic movent. Sí, sí, les vemos. Llavors, aquí hi ha dues obres que penso que són bàsiques, diguéssim, per plantejar aquesta idea d'estudiar la cultura des del punt de vista darwinià, que són també bastant antigues, de fet. La primera és aquesta de Cavalli Sforza i de Marcus Feldman, Cultural Transmission and Evolution, una obra publicada l'any 81, i després aquesta altra de Robert Boyd i Peter Richardson, Culture and the Evolutionary Process. En aquestes ja eren obres explícitament que tenien com a objectiu explícit aquest, és a dir, podem aplicar la teoria darwiniana a l'estudi de la cultura. Dues obres que no van tenir, em sembla a mi, massa ressò en el seu moment, dintre del camp estricte de l'antropologia, i jo crec que va ser bàsicament perquè estan carregades de matemàtiques. I molta gent que no estem formats en matemàtiques costa llegir-les. Jo quan les vaig llegir, a mi m'agraden les matemàtiques, però no tinc cap formació i realment vaig tenir que esforçar-me molt. Però jo penso que això de les matemàtiques és simplement un llenguatge i que darrere d'això es pot entendre el concepte, i el concepte que ells utilitzaven era aquest, és això, és a dir, podem aplicar la teoria darwiniana a l'estudi de la cultura i una mica què en traiem d'això, quins beneficis en podem treure. I això penso que és una cosa que no ens ha de deixar indiferents als antropòlegs, perquè és una cosa que apunta directament a el que és l'objectiu de la nostra disciplina. Per tant, això seria el primer objectiu, aquesta integració, diguéssim, de l'antropologia dintre d'aquests estudis del que s'anomenen les ciències de l'evolució. Segon objectiu, desenvolupar, dic aquí, una concepció biocultural del comportament humà. Clar, què vol dir això? Això vol dir, en essència, que jo entenc que per entendre el que nosaltres estudiem, que són la cultura i la societat, hem d'entendre que la cultura té una base biològica i que aquesta base biològica no pot ser ignorada. Això es podia passar fa, dic jo, no sé, 30 o 40 anys, quan els biòlegs es dedicaven essencialment, o més, es dedicaven essencialment a estudiar animals no humans. És a dir, qualsevol persona que es definís com a biòleg, raríssimes vegades aquesta persona es dedicava a estudiar la biologia humana, sinó que estudiaven fonamentalment això. Però això ha canviat molt en els darrers anys. En els darrers anys s'han desenvolupat molt això que s'anomenen les ciències naturals de l'ésser humà, que parteixen de la biologia evolutiva, però que abarquen moltes altres ciències que han anat naixent, sobretot des de finals del segle XX, com pugui ser la psicologia evolucionista, la genètica de poblacions i les neurociències. Ciències que parteixen de la biologia, però que estudien el comportament humà i que estudien aspectes del comportament humà que
apunten directament a el que havíem estudiat els antropòlegs tradicionalment i que havíem pensat que eren aspectes estrictament culturals. Per tant, el que jo proposo és que qualsevol conducta humana o qualsevol forma cultural humana té unes bases biològiques i que no es poden ignorar. És a dir, això no vol dir que nosaltres hem de convertir-nos en biòlegs. Això, quan la gent els hi parles d'això, de la interdisciplinaritat, hem de dialogar amb altres disciplines, la gent de vegades s'angoixa molt. Ostres, ara he d'estudiar biologia? No. No s'ha d'estudiar biologia, però no podem ignorar el que s'estan fent en aquests camps. Jo de vegades poso un exemple en els meus estudiants, que és l'exemple del matrimoni. Bona part de la història de l'antropologia, com sabeu, és la història dels sistemes matrimonials, una cosa que ens ha obsessionat els antropòlegs des de fa molt temps. Clar, algú pot pensar que el matrimoni no té res a veure amb la sexualitat i no té res a veure amb una forma de sexualitat en particular com és la heterosexualitat, i algú pot pensar que la heterosexualitat no té res a veure amb la reproducció biològica. Clar, em sembla que és obvi que el matrimoni no es redueix a això, sinó que són moltes coses més, però és obvi que tot això no es pot ignorar. I això és el que jo vull accentuar, diguéssim, quan parlo d'això en la concepció biocultural del comportament humà, que per l'estudi del comportament humà en general, per l'estudi del comportament cultural, que és el que a nosaltres ens interessa, no podem ignorar aquests fonaments biològics. Aquest seria el segon objectiu. I després el tercer, que he apuntat abans, això de la definició de l'espècie humana com a objecte d'estudi. És a dir, a mi m'agrada tornar a recuperar aquesta idea. És a dir, a veure, en què ens diferenciem els antropòlegs de la resta de les ciències socials? Doncs que el nostre objectiu són tots els éssers humans. I tots els éssers humans vol dir tota l'espècie humana des dels seus orígens fins a l'actualitat. És a dir, no només els éssers humans existents en l'actualitat, sinó tots els éssers humans, penso jo, que han existit des que va existir la nostra espècie, des de fa 200.000 anys, si voleu. I per fer i per convertir l'espècie humana en això, necessitem una teoria. Si no, l'únic que fem és acumular, diguéssim, una cosa que hem fet en l'antropologia social, penso, durant molt de temps, anar acumulant estudis concrets, monografies d'aquí, d'allà, formes culturals aquesta, els de més enllà, però si volem que tot això sigui resultat d'un estudi de tota l'espècie humana, necessitem una teoria que ens pugui guiar en aquest estudi i aquesta seria la funció que penso pot tenir la teoria darwiniana de l'evolució. Resumint una mica això que us acabo de plantejar, què ens aporta, en definitiva, resumint una mica el que us he plantejat, què ens aporta la teoria darwiniana de l'evolució a l'estudi de la cultura? Jo penso bàsicament dues coses. Primer, la teoria darwiniana de l'evolució ens permet pensar la cultura com una cosa dinàmica, una cosa que canvia. El que passa que les cultures canvien molt a poc. I aquesta és la cosa que tradicionalment havia creat en l'antropologia més tradicional la idea que les cultures eren estàtiques, que es podien, el funcionalisme i l'estructuralisme funcional que tots hem estudiat, aquesta idea que les cultures eren una cosa pràcticament immòbil i que quan canvien, aleshores sembla que ja no podem dir res més nosaltres, els antropòlegs. Aquí ha d'intervenir una altra persona. Bé, si partim d'una concepció evolucionista, podem entendre el canvi cultural en el temps. Podem entendre aquesta idea que les cultures canvien en el temps. I molt lligat amb això, podem entendre que les formes culturals poden tenir una explicació. És a dir, quan nosaltres estudiem qualsevol forma cultural, la que sigui un sistema matrimonial, un sistema de creences religioses o que sigui que estudiem nosaltres, no només això ho podem interpretar i descriure, com fem moltes vegades, sinó que hem de buscar una explicació. És a dir, hem d'explicar per què hi ha creences, per què hi ha institucions que perduren més en el temps que altres. Quina és la raó d'això? Hi ha una cosa que de vegades... Jo estic en un departament d'història, aquí a la Universitat de Lleida,
I de vegades els dic als meus col·legues historiadors, no? Els dic, per què no surt un historiador que m'explica com és possible que l'Església Catòlica hagi durat 2.000 anys? Quina altra institució hi ha al llarg de la història que hagi durat tant de temps com l'Església Catòlica? Jo necessito algú que m'expliqui això. I fixeu-vos, estic parlant d'una institució que ha durat 2.000 anys, amb molts de canvis, no? Evidentment, no és el mateix l'Església Catòlica d'ara, de la que hi havia a l'edat mitjana, el que sigui, no? Però tots identifiquem una continuïtat aquí. Això ha de tenir una explicació. I això ha de tenir una explicació en el temps. I jo penso que és necessari elaborar una teoria que ens digui per què hi ha institucions que duren en el temps i altres institucions que duren menys. Què és el que fa que un determinat sistema de creences pugui tenir més èxit o pugui tenir menys èxit? I això penso que és una de les aportacions importants que pot fer la teoria darwiniana a l'estudi de la cultura. Això és el que jo anomeno aquí epidemiologia de les formes culturals, és a dir, les formes culturals es repliquen i es reprodueixen. Com expliquem aquesta replicació i aquesta reproducció? Això és el que jo vull, el que jo vull analitzar i el que jo vull discutir. I aquestes eren una mica les idees que em van portar a pensar que es podia constituir aquest grup de treball. Llavors, el que jo voldria fer amb aquest grup de treball, no sé el que feu la resta, jo pensava això que us he dit abans, aconseguir un grup de gent que potser estiguin interessats en aquestes mateixes idees, poder-nos reunir periòdicament per discutir temes, per discutir articles o per discutir llibres que ens interessi i que creiem que pot ser vàlid discutir-los i després també potser organitzar seminaris o convidar gent que ens faci alguna xerrada sobre aquests temes que ens interessi. Vaja, això és la idea que jo tinc de grup de treball. I per tant, tothom que pugui estar interessat en això, doncs ja sabeu, em contacteu i ja està. I res més, jo no tinc res més a fer. No sé si he fet els 15 minuts perquè no tinc cap rellotge per aquí. Sí, Carles, estás justamente en los 15 minutos. Pues muchas gracias, Carles. Pasamos igual por el chat de tu correo electrónico, que lo tenemos aquí, es carles.salazar@udl.cat para las personas que estén interesadas. Y también es un grupo que también está integrado por Natalia Alonso, por Joan Bestar, por Elena Carrillo y por ti, y también por Georgina Prats y Nuria Trías, ¿cierto? Sí, aquests de moment. Pueden contactar a alguno de ellos o de ellas para las personas que están interesadas. Muchísimas gracias por esta presentación. Y si os parece bien, ahora sí seguimos el orden del día que ya había enviado la Monse y sigue el grupo de antropología de la vida animal. Tenemos a la Mara Martínez, a Sumarra y a María Suñón. ¿Estáis por acá? Sí. Vale, pues gracias, Rosy. Bien, me presento, soy Mara Martínez Morán, coordinadora de Ecología de la Vida Animal, grupo de estudios de etnozoología. Y en primer lugar, a mí me gustaría agradecer al ICA la oportunidad que nos ha dado de hacer con estas jornadas, de conocernos, de saber un poco lo que hacemos. Y también agradecer a las personas que sé que están siguiendo estas sesiones, porque abundo en lo que acabo de decir, es una manera de saber qué hacemos, quiénes somos, ¿no? Bien, respecto precisamente a quiénes somos, pues ¿quién es Antropología de la Vida Animal, Grupo de Estudios de Etnozoología? A partir de ahora lo voy a denominar AVA, porque así es más cortito, ¿vale? Somos un grupo multidisciplinar actualmente integrado por 7 miembros de diferentes saberes, que son evidentemente antropólogas, pero también neurólogas, psicólogas y biólogas. Realizamos un trabajo de investigación sobre los otros animales con indagaciones que se entrelazan en los diferentes saberes que he citado, pero que cada una tiene conserva su propio marco de trabajo disciplinar. El grupo se creó hace aproximadamente un poco más de 7 años y tiene como objetivo fundamental estudiar las interrelaciones animales, es decir, los animales humanos y los no humanos. Y todo ello lo hacemos desde un posicionamiento político, antiespecista, abolicionista, feminista, LGTBI. Uy, se ha ido.
vegano e interseccional, todo ello enmarcado dentro de lo que se llama estudios críticos animales, ¿no? Los ECA. Luego os explico un poco lo que son los ECA. ¿Y qué es lo que hacemos y queremos mostrar desde ABA con respecto a la antropología? Pues cómo se crea otra manera de estudiar a los otros animales desde una perspectiva antiespecista que es nueva para nuestra disciplina, por ejemplo, a través de la etnografía multiespecie. Me diréis que ha habido o que hay grupos humanos que tienen una visión de los otros animales como seres importantes en sus vidas, y eso resulta obvio, si es así, claro. Pero lo que nosotros trabajamos y queremos dar a conocer es la mirada de iguales entre animales, sean estos humanos o no humanos. Y ahí creemos que radica una de las diferencias importantes, ¿no? También desde ABA queremos visibilizar que los otros animales son una referencia en el mundo y en la existencia humana y se encuentran presentes en nuestra cotidianidad como individuos que tienen un valor por sí mismos y que se encuentran especialmente vinculados en esquemas simbólicos, espirituales y culturales que configuran nuestras identidades al formar parte, como bien sabemos, de nuestros mitos, creencias, cuentos, folclore, arte, etcétera. Todo ese bagaje que transmitimos a nuestros descendientes. En cuanto a lo que se decía de los estudios críticos animales, quieren desglosar las oposiciones entre teoría y práctica con el objetivo de convertir en herramientas de transformación a diferentes ciencias sociales, entre las cuales, y en los primeros lugares, está la antropología, la filosofía, la sociología y algunas otras más destacadas. A diferencia de las tendencias dominantes que consideran a los otros animales en función de su utilidad, a través de los estudios críticos animales se reconoce la violencia sistemática del especismo y plantean soluciones a través de un lenguaje que es realista, manifestando su interés ético y político con la liberación de todos los animales y la sustentabilidad del planeta. Esta corriente crítica se opone a cualquier forma de opresión y discriminación, jerarquía, etcétera, creando iniciativas radicales de transformación social. Y todo esto se hace con el objetivo de establecer una vía de transformación estructural que libere a los otros animales. No me entretengo ahora en hablar qué quiere decir esto exactamente, liberar a los otros animales, en todo caso después lo podemos aclarar. Desde ABA el objetivo es promover y respaldar la liberación animal a través de la investigación y la diseminación de los resultados obtenidos con la finalidad de colaborar en la transformación social. Por eso desarrollamos un discurso afirmativo que cuestiona y politiza los discursos bienestaristas, ambientalistas, ecologistas, que no consideran el fin de la explotación animal como finalidad primordial. Basándonos en los ECA, los estudios críticos animales, realizamos una crítica de las jerarquías y de sus privilegios como fenómenos multifacéticos y sistémicos que se encuentran en interrelación, como podía ser con el especismo, el racismo, el sexismo, el clasismo, homofobia, violencia contra las mujeres, capacitismo, etc. Estamos convencidas de que con este tipo de trabajo, con los ECA, se crean escenarios que propician las interacciones radicales, que cuestionan el antropocentrismo y las dicotomías históricamente repetidas, como la de humana-animal. Con estos objetivos, en ABA organizamos espacios de debate, jornadas y publicaciones e intentamos crear relaciones con otros grupos de trabajo. Un ejemplo del trabajo que hacemos en ABA, otro trabajo multidisciplinar que actualmente estamos desarrollando, es un programa internacional de investigación a 3 años denominado Actuar en la Emergencia, repensar la agencia del diseño durante y después del COVID-19. En este programa, que comprende a la Real Academia Española en Roma, varias universidades italianas y españolas, diferentes entidades culturales italianas y españolas y varias editoriales, en este programa nuestra participación se realiza en formato de proyecto de investigación que presenta a los otros animales desde el especismo, que es el apartado que yo trabajo, desde la pedagogía, que lo trabaja una de nuestras integrantes, que es neurobióloga, y otra de ellas, que es bióloga, lo hace desde la experimentación, pero los 3 ámbitos los trabajamos en función de este marco que es COVID. Bueno, yo ahora ya solo me queda desear que podamos llegar a conocernos y establecer relaciones para llevar a cabo trabajo colectivo, que nos encantaría poder llegar a este punto con otros grupos del ICA. Paso la voz a mi compañera María Suñol y después hablará Surama Lázaro. Muchas gracias. Perfecto.
pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias a todas las asistentes y también a la organización por crear este punto de encuentro en el que podemos pues, conocer la investigación de otros grupos del ICA, así como presentarla. Mi nombre es María Suñol, como veréis, soy doctora en neurociencias, así que mi formación ha sido principalmente en biomedicina y psicología. Conocí el grupo de antropología de la vida animal hace 2 años en una de las actividades divulgativas que organiza el grupo y dado que mi interés por los estudios críticos animales era afín al del grupo, decidí unirme y en él empezar a estudiar las relaciones entre seres humanos y no humanos desde la perspectiva de la psicología social. Como ha mencionado Mara, el grupo está conformado por antropólogas, pero también por integrantes, como es mi caso, que venimos de otras áreas. Así pues, nuestro punto de unión o aquello que hace que seamos un grupo multidisciplinar es el interés común en los otros animales y nuestra voluntad de conocerlos y reconocerlos desde distintas miradas. Venir de distintos ámbitos nos permite también establecer colaboraciones entre nosotras que nos ayudan a abordar un mismo tema desde distintas perspectivas, como por ejemplo el proyecto del COVID que mencionaba Mara. En el caso de la psicología social, durante las últimas décadas se han empezado a aplicar los modelos originalmente desarrollados para entender las relaciones entre grupos humanos a las relaciones entre humanos y otros animales. Un buen ejemplo de ello, por ejemplo, es la teoría del prejuicio generalizado. La investigación en humanos ha destacado la naturaleza interconectada entre diferentes formas de prejuicio hacia grupos no humanos, como podría ser el racismo, el sexismo o la homofobia, entre otros. Recientemente se ha abordado empíricamente la cuestión de si el especismo, es decir, la discriminación por criterio de especie, podría considerarse una forma de prejuicio similar a aquellos tradicionalmente estudiados en la literatura sobre relaciones intergrupales. En este sentido, se ha visto que las personas que expresan un mayor prejuicio hacia otros grupos humanos, ya sea por cuestión de raza, género u orientación sexual, también respaldan con más fuerza las creencias especistas. Del mismo modo, también se ha observado que el especismo comparte muchas características psicológicas con otro tipo de prejuicios, lo que es consistente con la idea de que los diferentes tipos de sesgos intergrupales, incluso más allá de la especie, están correlacionados y enraizados en factores psicológicos y socioideológicos comunes y relativamente estables, como pueden ser la dominancia social o la tendencia al autoritarismo, dando lugar a la construcción pues, de prejuicios más generalizados. Por otra parte, también vemos reflejada la teoría de la disonancia cognitiva en las relaciones humano-animal, y ya que esta teoría propone que las personas sienten malestar emocional o disonancia al darse cuenta de que participan en conductas que no son consistentes con sus valores o creencias. En el caso del consumo de carne, por ejemplo, se ha propuesto que la disonancia podría surgir cuando las personas se dan cuenta del conflicto que existe entre sus valores de no maltratar o dañar a los animales por una parte y su deseo de comer carne por el otro. Varios estudios se centran en esa disonancia, que se ha denominado la paradoja de la carne, y revelan diversas estrategias psicosociales, como podría ser el hecho de disociarnos o distanciarnos de los animales, la justificación de la conducta de comer carne o la distorsión de la percepción que tenemos tanto de la explotación animal como de los propios animales explotados, que permitirían pues, a las personas que consumen carne resolver este malestar, esta paradoja, y poder seguir manteniendo la conducta de comer carne. Así pues, la psicología social nos ofrece un marco a partir del cual podemos investigar cómo nuestra especie se relaciona con otras de forma tanto experimental como observacional y que puede ser pues, complementaria a la visión antropológica. Finalmente, me gustaría concluir mencionando que la misión tanto de los estudios críticos animales como de la psicología social es combatir los prejuicios y la discriminación y promover la justicia social y la diversidad a través de la investigación, la educación y la divulgación. Esto implica, por una parte, abordar la cuestión animal desde el compromiso ético y, por otra, evitar especialmente caer en la homogeneización tanto de los grupos humanos como de los no humanos. En el caso de los humanos, por ejemplo, vemos que gran parte de la investigación experimental en psicología social, analizando las relaciones humano-animal que mencionábamos, se ha centrado en muestras pues, que son europeas, estadounidenses o australianas, de cierto estatus socioeconómico y mayormente urbanas. Por lo tanto, sus resultados no pueden ser universalizados. En ese sentido, como grupo y desde nuestros distintos ámbitos, tenemos el compromiso de comprender tanto a los animales no humanos como a los modelos relacionales que establecemos con ellos desde la perspectiva interseccional y estudiando distintos contextos culturales. Y bien, esta sería un poco mi parte, así que si quieres seguir, Surama. Bueno, hola, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias por el espacio.
Y bueno, mi nombre es Urama, mi formación académica es antropológica desde el grado y desde el máster. Y bueno, actualmente soy becaria predoctoral en el Departamento de Antropología de la UNED y me sumé al grupo de Antropología de la Vida Animal hace unos meses, pues bueno, porque como ya ha dicho mi compañera María, por ser totalmente afina a mis intereses de investigación. En mi caso, desde el TFG y el TFM me he enfocado en el estudio de cómo se construyen las relaciones humano-animal, acercándome a posicionamientos muy distintos que van desde la ganadería desde la ganadería a la perspectiva animalista o antiespecista. El marco de los estudios críticos animales ha sido y sigue siendo clave, por lo que desde hace unos años, pues bueno, yo ya seguía al grupo, lo que viene haciendo, y bueno, sé que como yo hay muchas otras estudiantes de diferentes disciplinas que se interesan por este enfoque. Y bueno, pues a la hora de realizar la tesis de grado, de máster, etcétera, pues acaban llegando al grupo porque, bueno, como es algo todavía relativamente nuevo, pues hay poquito hecho. Ahora, bueno, con la tesis doctoral he adoptado una perspectiva multilocalizada con el objetivo, pues, de ampliar la comprensión de cómo se construyen las relaciones humano-animal. En este caso, lo que me estoy aproximando es a dos contextos culturales muy diferentes. Por un lado, la perspectiva indígena y, por otro, los santuarios de animales antiespecistas. Estoy contando brevemente el enfoque de mi tesis doctoral precisamente porque esta cuestión de los diálogos entre diferentes luchas y movimientos sociales tiene todo que ver con los intereses generales del grupo y también con el carácter interseccional y multidisciplinar de los estudios críticos animales. Es decir, por un lado, la llamada cuestión animal está vinculada a muchas otras problemáticas sociales que nos interesan, tanto como investigadoras como desde los diferentes activismos en los que nos involucramos a nivel personal. Y luego, por otro lado, como ya han dicho mis compañeras, el enfoque multidisciplinar nos parece fundamental para tratar de acercarnos y de entender estas problemáticas desde distintos puntos de vista. Luego, por otro lado, el objetivo también de abordar contextos culturales muy diferentes no es tanto la comparación cultural como el acercarnos o en mi caso, acercarme a diálogos que actualmente se están dando entre diferentes movimientos sociales. Por ejemplo, las luchas decoloniales, ambientales o territoriales de los movimientos indígenas se entrecruzan estableciendo alianzas o generando debates con otros movimientos sociales que podemos llamar, entre comillas, urbanos o occidentales. Pues como puede ser el antiespecismo, el feminismo, transfeminismo o diferentes movimientos ecologistas. Pues, por ejemplo, dentro de los territorios indígenas con los que yo ahora mismo estoy en contacto, pues está dando el debate del lugar que tienen los otros animales y las prácticas que se llevan a cabo. Hay algunas personas, bueno, dentro de los movimientos indígenas hay personas que no se identifican como antiespecistas, pero se han adoptado prácticas veganas, por ejemplo, y las adaptan estas prácticas a los contextos de sus comunidades. Y otras personas no son veganas, evidentemente, pero sí es verdad que existe el debate sobre, por ejemplo, la ganadería. La ganadería tampoco era un modo de vida indígena y llegó con la colonización y eso es una cosa que están cuestionando, el trato a los animales, lo que sus ancestros les enseñaron con respecto al respeto hacia los animales no humanos y bueno, pues de alguna manera es un debate que tienen abierto dentro de sus territorios al margen de las prácticas que luego adopten. Y bueno, por último decir que como sabemos el estudio de todas estas cuestiones pues están también muy presentes en el ámbito académico, están siendo abordadas por diferentes disciplinas, así que bueno, insistir una vez más en la importancia que para nosotras tiene el tratar de adoptar eso, una perspectiva multidisciplinar. Y nada más, gracias. Muchísimas gracias a las tres. Interesante el proyecto y el tema que estás llevando a cabo, ¿no? Esta cuestión de la crítica al antropocentrismo, ¿no? Súper interesantes las perspectivas, una perspectiva bastante también novedosa, ¿no? Y efectivamente la multidisciplina como eje central dentro de lo que sería las dinámicas del grupo.
Muchísimas gracias. Podemos dar paso al grupo de estudios en antropología y significados del trabajo, el GREAS. Tenemos a la Gemma Antón. Adelante, Gemma. No te oímos, Gemma. Creo que tienes el micro cerrado, Gemma. Me olvidé. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, Gemma. Adelante. Bueno, comentaba que primero de todo agradecer la iniciativa y la organización de las jornadas, que son muy útiles pues, bueno, pues para compartir estos espacios, encontrar puntos en común, etc. Y bueno, como coordinadora y representante hoy del grupo GREAS, Grup de Recerca en Antropologia i Significats del Treball, comentar que se fundó en el 2017, en el mes de julio. Un momentito, que tenía aquí también un documento para contar. Bueno, el motivo principal fue encontrar sobre todo un espacio para bueno, encontrar puntos para compartir y discutir puntos de investigación en la materia. La verdad es que, bueno, rápidamente nos juntamos alrededor de unas 20 personas que estaban interesadas en las líneas de investigación del grupo. Y bueno, el objetivo principal, como he dicho, era fomentar el grupo de estudios para generar conocimiento, construir un espacio de análisis, de reflexión y discusión de las cuestiones y problemáticas sobre antropología y trabajo. Aunque también, como comentaré después, el grupo es un grupo multidisciplinar, no solamente hay personas con el background o con formación en antropología. Y bueno, específicamente se trataba de potenciar la observación de paradigmas para la comprensión de las prácticas del trabajo, identificar y analizar formas de entender y vivir el trabajo y las implicaciones al respecto, examinar la interrelación de criterios relevantes que se entrelazan dentro del ámbito del trabajo y también observar las transformaciones y continuidades en relación a las pautas y los procesos de trabajo. También generar conclusiones, evidentemente, en relación a los hallazgos etnográficos de los y las componentes del grupo. Las metodologías se basan en el desarrollo de temas de investigación, etnografía, evidentemente, análisis, relación de sesiones del grupo para exposición e intercambio de ideas y discusión, y la difusión de conocimientos generados mediante congresos, jornadas o los mismos seminarios, grupos, reuniones, etc. Y bueno, se lanzaron en su día líneas de investigación más concretas como la articulación de las ideas sobre la buena vida y las prácticas de trabajo, un poco para analizar las percepciones de subsistencia, satisfacción en relación a las ideas de cómo concebir y llevar a cabo las prácticas de trabajo, y también esclavitud moderna, sobre los límites de la informalidad. Se trataba un poco pues, de tratar, dar una vuelta de tuerca también en lo que venimos denominando pues, explotación en cuestiones de trabajo y encontrar quizás pues, algunas áreas o trabajar también en las teorías, identificar y evidenciar aspectos o procesos que se consideran en esta línea o se podían considerar esclavitud o explotación del trabajo. Pero además de estas dos líneas más generales, habían 3 ejes temáticos que abarcaban en realidad pues, muchos subámbitos y temáticas de trabajo. Los principales son nuevas y viejas tendencias en los procesos y las prácticas del trabajo contemporáneo. Diferenciación en el contexto de trabajo desde la perspectiva ética y del comportamiento, y también acceso al trabajo desde una perspectiva comparativa internacional. El trabajo que se vino realizando pues estaba basado sobre todo en los trabajos que se venían realizando. Éramos la gran mayoría estudiantes entonces de doctorado, y se basó un poco en la discusión de las temáticas que nosotros veníamos trabajando e investigando. Con relación a las y los componentes del grupo, como comenté, pues son alrededor de unas 20 personas, algunas personas más involucradas que otras activamente,
y bueno, pues hay personas con formación en antropología, en sociología, también personas que no están implicadas directamente en investigación, pero sí interesadas en las cuestiones de trabajo y que tienen formación en relaciones laborales, también en filosofía. Y bueno, básicamente sí, esto. Incluso, bueno, también habían otras personas de fuera de Cataluña, en Madrid, o personas que también estaban, una persona concretamente tenía formación en Jaén y también en Italia. Y bueno, un poquito lo más destacado del grupo es esto. Las actividades que se vinieron realizando pues fueron, sobre todo durante el primer año, año y medio, tuvimos una actividad más intensa, vamos a decir. Se hicieron muchísimas reuniones, se hicieron actividades de difusión, tuvimos también apoyo, además del ICA, pues, de algunos otros grupos de investigación, principalmente el GENI. Organizamos una jornada internacional, también participamos en la Setmana de Antropología, con una actividad también muy interesante sobre las prácticas de trabajo y, bueno, algunas otras actividades también. La perspectiva actual del grupo, aunque en el último, debo decir, en el último periodo, en los últimos 2 años no ha estado muy activo el grupo. La verdad es que el GREA se caracteriza porque la gran mayoría de componentes del grupo son estudiantes. Ahora una gran mayoría de ellos y ellas están en el proceso de escritura de tesis, con lo cual muy focalizados en la cuestión, y algunas otras personas que estamos recientemente, vamos a decir, doctoradas, estamos en situación pues, de priorizar, vamos a decir, un poquito más la cuestión de la subsistencia, y todo esto nos obliga un poco a priorizar otras cuestiones y por un lado, por cuestiones de disponibilidad de tiempo, pero también por otro lado, por la imprevisibilidad de esa disponibilidad, ¿no? Y es un poquito mi caso más concreto. Entonces, esto implica que sea dificultoso tener que, bueno, pues comprometerse a ciertas actividades, porque es complicado si no se cuenta con bueno, pues con un esquema o con un horario de trabajo fijo, etc. Entonces, bueno, nosotros estamos ahora un poquito, la situación tiene este impedimento. Y en cuestiones de cómo continuar y seguir, pues se nos plantea interesante entender un poco las dinámicas contemporáneas sobre el trabajo, y sobre todo es casi obligado pues tener en cuenta la situación bueno, pues que hemos tenido durante el último año, y encontrar un poco pues desde los derechos laborales, ¿no? Por ejemplo, las alternativas a modelos de trabajo, organización de trabajo, incluyendo pues diferentes tipos de empleadores y también de diferentes prácticas de trabajo actualmente. También entender un poco, pues como decía, las dinámicas de poder y las implicaciones que tiene, por ejemplo, pues roles diferentes que se puedan adoptar y en relación a los cambios en el lugar de trabajo, prácticas de trabajo, tipos de trabajo, etc. Y bueno, un poquito, no me extiendo más, esta es la perspectiva que tiene el GREAS y la situación que tiene ahora mismo el GREAS, y que esperamos poder retomar cuanto antes, porque la verdad es que estamos un poquito, pues bueno, inactivos por dar prioridad a otras cuestiones, lamentablemente. Por dar prioridad a otros trabajos, Gemma. A los trabajos remunerados. Sí. Bueno, no, también comentar, yo también formo parte del GREAS, y la verdad, como habíamos visto también en los otros 2 seminarios, la vida de los grupos justamente tiene distintas pautas, distintos vaivenes, ¿no es cierto? Y también como veníamos que había pasado con otros grupos, pues también ha ocurrido con el GREAS, que en realidad también es un grupo joven, como bien señalaba
la Gemma, que empezó bastante dinámico, bastante, entre comillas, productivo, y también yo creo que a mí me gustaría destacar que dentro de ese dinamismo pues, se produjeron varias cosas. Una de ellas fue que se sacó un monográfico, que hoy la Gemma no lo ha dicho, que por cierto el ICA la revista Cuaderns del ICA, en la revista Cuaderns del ICA se publicó este monográfico, así que también lo que ya comentábamos la semana pasada para los grupos es un espacio bueno, ¿no? El hecho de que el mismo ICA tenga esta revista donde se puede proponer trabajos monográficos, digamos, de artículos, corte científico, y también pueden salir los monográficos. También se ha hecho seminarios y se ha participado en congresos internacionales, ¿cierto, Gemma? Sí, sí, de hecho, bueno, el monográfico se basó en esa jornada que se organizó internacional. También, bueno, bueno, para matizar un poco más, se organizó el panel, un panel que fue también, la verdad es que estuvo muy interesante, en el Congreso AIBR. En el cuarto congreso sí, se organizó además el panel y también un taller para discusión en el mismo congreso. ¿Qué más? Bueno, la actividad que ya he dicho en la Semana de la Antropología. También se participó con un proyecto de investigación que se organizó en Torino, en Italia, que es Discorsi Migrants. Y bueno, en Barcelona se pudo organizar un seminario que, bueno, prácticamente porque había un interés por parte de algunas personas organizadoras del grupo del proyecto de investigación con el Sindicato Popular de Ganadors d'Ambulants. También se participó, o sea que también fue una actividad internacional. Algunos seminarios sobre las cuestiones también de capoeira, pero que se marcó también dentro de una actividad que estaba financiada por el Ayuntamiento de Barcelona, también con esta actividad, o sea, también en común con este grupo. Y bueno, un poquito creo que las actividades fueron estas, así más destacadas. También, bueno, evidentemente el monográfico, como ha dicho Rosy. Y bueno, y lamentablemente pues se frenó toda esta actividad y esperamos poder volver a retomarla cuanto antes, porque bueno, también, bueno, después del doctorado es complicado, como todos y todas sabemos. Sí que hay personas pues, que tienen un puente muy directo bueno, a cierta situación laboral, otras no, y entonces ahí se complica un poquito ese periodo. Y por otro lado, como comentaba, la gran mayoría de personas están ahora mismo escribiendo su tesis y bueno, en cuanto esperemos pase todo este periodo más complicado, pues poder retomar toda la actividad. Y desde luego estamos abiertas a colaboraciones que creo que sí que puede haberlas con muchos de los grupos, si no todos, del Institut Català d'Antropologia. Y eso es, no sé si Rosy quiere añadir algo más. No, muchas gracias, Gemma. Bueno, y al final, si hay preguntas, comentarios y demás, daremos pautas. Gracias, Gemma. Ahora como tenemos la presentación del grupo de recerca en antropología de la sexualidad, el GRAS, y tenemos por aquí a la Livia Moterle. Adelante, Livia. Hola, buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar aquí, ver a personas con que he compartido, bueno, momentos interesantes de investigación. Pues Victoria, pues José, Gemma, Sibila y Rosy, por supuesto. También agradecer a Monse por su atención, por mantener muy bien, ¿no?, este espacio y por alimentarlo, porque pues es un gran trabajo, ¿no? Y entonces, pues qué felicidad estar aquí. Bueno, el GRAS nació hace poco, o sea, unos meses, no sé si en diciembre o enero, digamos, no sé cuándo un grupo nace, pero pues ahí oficialmente en la página web, pues apareció a finales del año, diciembre, ¿no?
Y pues empezamos a hacer cositas que luego os contaré. Pero ahora querías un poco comentar cómo ha nacido, ¿no? Y entonces, pues ha nacido gracias a pues, el disfrutar juntos con muchas personas, muchos investigadores e investigadoras que ya estaban en la temática de la antropología de la sexualidad. He tenido la suerte de estar en varios grupos como pues lo que era el LIRAX, que ahora ya no existe, que era el GREX. Muchas personas del LIRAX pues luego se han ido al GENI, que es un grupo de la UB, en el que hace parte también Rosy y muchas más personas que admiro mucho. Y también pues en el grupo de antropología del COS, pues también ahí estaba bueno, Josef, Luis. Y bueno, entonces transitar en esos grupos me ha hecho reflexionar mucho sobre el tema de la sexualidad, ¿no? En la relación con la antropología. Y, por ejemplo, aquí tengo un libro que justo lo estaba leyendo, que es, hago publicidad a mi amigo de Josan, José Antonio Langarita, y la dedicatoria, que a mí me gusta mucho, bueno, no se lee, me gusta la dedicatoria de los libros, la verdad, y dice: Livia, espero que lo disfrutes y pueda ayudarnos a una nueva gestión social del sexo. Entonces, pues también creo que espacios como estos, como el GRAS, puedan ayudar a una gestión social del sexo, ¿no? De la sexualidad en ámbito académico, pero por siempre gestionar la sexualidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque, como dice también, bueno, José Antonio es parte del GRAS. También tenemos el Oscar Wash, y él, por ejemplo, en la primera frase de para una sociología de la sexualidad, él dice: el sexo está en todas partes y en todos los tiempos. Está en la división social del trabajo, en el parentesco, en el lenguaje, en el ritual. Entonces, pues no, en la sexualidad y el sexo es algo que atraviesa, ¿no? Pues las relaciones sociales en todos los tiempos y en todos los espacios. No es algo que lo atraviesa, sino que lo constituye las relaciones sociales. Y si la antropología estudia las relaciones sociales, por ende, pues tiene que estudiar las relaciones sexuales, ¿no? Y entonces, preguntarse por el lugar del sexo en la antropología, en la antropóloga, en la escritura etnográfica, en la experiencia del trabajo de campo, es fundamental, ¿no? Por eso que pues he pensado pues, que era necesario adentro del espacio del ICA, pues bueno, como crear un espacio de diálogo que prioriza la relación entre sexualidad y antropología, ¿no? Aunque ya está la antropología del COS, pero quería dar más relieve el tema de la sexualidad, ¿no? Entonces, pues pensé pues, en crear este grupo. Bueno, que no considero mío, sino pues soy la coordinadora, pero pues es de todos, ¿no? Es de todos los que lo hacen parte. Y bueno, entonces todas las que estamos ahí queremos dar valor a esta rama de estudio que es la sexualidad, que ha sido marginalizada, no solo en la antropología, sino en todas las ciencias sociales. El objetivo principal es crear un espacio de análisis, reflexión y difusión que ponga al centro la sexualidad entendida como una construcción social, un hecho cultural y un fenómeno político donde el cuerpo juega un eje central de análisis, ¿no? Y, por supuesto, queremos profundizar la relación entre sexualidad y antropología, centrándonos en el conocimiento de la diversidad sexual, corporal y de género, usando una perspectiva interseccional. Queremos comprender la imbricación entre sexualidad, género, cuerpo, feminismo y crear sinergias entre la investigación académica y el activismo. Sobre todo relacionado a los procesos reivindicativos de la comunidad LGTB y la comunidad de las trabajadoras sexuales. Y también
analizar práctica y discurso de discriminación y de violencias sexogenéricas, teniendo en cuenta su relación con otro mecanismo que generan desigualdades. Le queremos dar también mucha importancia a la dimensión sexoafectiva del etnógrafo y de la etnógrafa cuando se encuentra en el campo. Aquí, como pues en la antropología, sabemos que es una disciplina que no puede prescindir de los cuerpos, ¿no? Tim Ingold decía que pues, la antropología es la filosofía con las personas dentro. Es decir, no podemos no hablar, interactuar con otros cuerpos, ¿no? Y entonces, de aquí la importancia de reflexionar sobre la sexualidad, sobre la corporalidad, sobre la sexualidad, los deseos de la misma etnógrafa en el campo, ¿no? Porque mucho se ha criticado que la antropóloga, el antropólogo no puedan, ¿no? Demostrar su orientación sexoafectiva, sus deseos, incluso en el campo, ¿no? Pero, pues, sabemos que, ¿no? Donna Haraway y muchas más personas nos han enseñado del conocimiento situado. Tenemos que tener presente quién somos también desde el punto de vista de nuestra sexualidad, ¿no? Y bueno, entonces, cuando consideramos todos los factores que entran en juego para comprender la subjetividad, hay que considerar muchos, ¿no? La interseccionalidad nos explica esto. Hay que considerar todos los factores y también, obviamente, el factor de la sexualidad y la orientación sexogenérica de quien investiga y también de la colaboradora, ¿no? De la investigación, del colaborador, del informante. Y entonces, cancelar del proceso etnográfico la componente sexual nos impide observar la realidad de forma completa y con una mirada abierta al mundo. Bueno, esto es un poco el objetivo, ¿no? También recordar que las personas que formamos parte del grupo tenemos diferentes trayectorias. Hay personas que ya tienen formación consolidada, ¿no? Sobre esas temáticas y hay quien está a punto como de empezar a interesarse sobre estas temáticas. Pero esa diversidad es muy enriquecedora y también, entonces, pues recuerdo que quien quiera participar, pues lo puede hacer. O sea, no es que haya un límite, un número límite, o sea, cualquier persona que quiera acercarse está bienvenida. De hecho, pues sí, todavía se están incorporando personas y digamos que estamos en esta fase también de conocerse, ¿no? Entre nosotras porque vamos recién. Pero bueno, que no ponemos límites a ninguna persona que quiera entrar. Bueno, obviamente tiene que tener intereses, ¿no? Sobre esta disciplina. Bueno, más que disciplina, sobre esta temática. También hay personas que no están en la academia, que son, ¿no? Activistas y que ya han salido de la universidad. Para nosotros, cada tipo de enfoques es bienvenido. También, bueno, pues podéis un poco contar lo que hemos hecho y que queremos hacer. Mejor lo que queremos hacer porque lo que hemos hecho pues es muy poquito, porque pues tenemos pocos meses. Bueno, entonces, una parte importante para nosotros son los seminarios, es decir, crear estos espacios más o menos cada 2 meses, donde cada persona del grupo comparte sus trabajos, ¿no? Puede ser que sea un trabajo acabado, puede ser que sean inquietudes nacidas en itinere, ¿no? Desde la propia investigación. Pero bueno, el seminario ya sabemos qué es, ¿no? Es un espacio para, pues, crecer, para confrontarse con lo demás. Y en ese sentido hemos hecho uno, hasta ahora hemos hecho uno donde participaron Romina y Sarai, contando sus investigaciones que pues tenían en común el papel de la etnógrafa en relación a su propia sexualidad en el campo, ¿no? Y entonces Romina nos habló de su experiencia en Senegal, en los mototaxis, en un medio de transporte,
Y Saray nos habló de Single, ¿no? Pues de la experiencia de una fiesta de solteros que se hace en Barcelona. De hecho, pues próximamente tendremos una actividad de presentación de su libro. Bueno, ahora tenemos que concretar fechas, pero porque también otras actividades que queremos hacer es presentación de libros que puedan ser de los grupos, de los miembros del grupo o de, bueno, libros de interés sobre sexualidad y antropología. También nos gustaría hacer unos cursos, bueno, a partir de septiembre, y bueno, y siempre están poco a poco a aprender a cómo armarnos como un grupo, digamos, y ver qué proyectos podíamos pedir, financiación, etc. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Ahora estamos más en la fase de seminarios porque son una herramienta para conocernos. Y eso. Y ¿qué más? Pues que también, claro, pues colaborar creo que es fundamental, ¿no? O sea, este día es muy importante para conocer un poco qué hacemos, ¿no? Y también para encontrar formas de instaurar como, pues, sinergias, estas palabras, sinergias, bueno, ¿no? Colaboraciones y, por ejemplo, pues ya creo que pues podríamos encajar en la línea de antropología del COS, ¿no? Pero bueno, también como la sexualidad también en la primera presentación de... ¿Dónde está? Bueno, bueno, se ha ido. No lo veo. Bueno, Carlas. Ha marchado. No lo veo. Ha marchado. Bueno, por eso no lo veía. Sí, tenía que marchar. Bueno, no importa. Igual no. Ahora todos saben que se ha marchado. No pasa nada. Que Carlas al primer, ¿no? La presentación habló de la sexualidad. O sea, es decir, que la sexualidad, como entra en todas relaciones humanas, pues creo que pues también es muy fácil, ¿no? En poder establecer pues puntos de contacto entre todos los grupos. Entonces, pues también estamos abiertas para encontrar estos nudos que puede ser que aparentemente pues no haya, pero hasta pues todo, ¿no? Todo tiene que ver con la sexualidad, pues todo el sexo está en toda parte, entonces cualquier persona que quiera enfocar algunos grupos, ¿no? Que quiera un poco conectarse con nuestros temas de la sexualidad, pues también estamos abiertos al diálogo, ¿no? Y pues creo que, no sé si acabé los 15 minutos, pero... Totalmente. Totalmente. Justamente. En los 15 minutos exactos. Sí, bueno, nada, entonces agradecer a todas y ya basta. Ya está bien, muchas gracias. Oh, gracias a ti, Livia. Una presentación bastante completa e interesante. Y al hilo de lo que decías, a mí me gustaría también recordarles a todos y a todas que las actividades de los grupos se puede hacer a través de, evidentemente, del ICA, ¿no? Quien pone a disposición por las redes sociales, como el Twitter, Facebook, la misma plataforma de Zoom, para hacer difusión a todas las actividades que llevan a cabo los grupos, bueno, más bien los distintos grupos. Así que cuando tenga la información, Livia, tú le envías el seminario o la presentación de libros y demás a la Monse y ella con mucho gusto dará difusión a estas presentaciones que seguramente serán súper interesantes y relevantes para muchas personas, ¿vale? Muchas gracias. Si os parece bien, sigue el grupo de investigación, religión, ritual y poder, el GIRPO, y tenemos a la Sibila y a Victoria Badía. Adelante, chicas. Sí, hola, bueno, buenas tardes. Me sumo al agradecimiento de poder estar aquí y explicar lo que hacemos en el grupo. Sibila hablará después también. Bueno, me llamo Victoria, tal como ha comentado Rosy, Victoria Badía. I bueno, el grup de recerca Religió, Ritual y Poder es un grupo que se creó hace mucho tiempo, lo creó Ana Fedele y entre otras personas. Estamos pendientes de que nos pase un historial para poder tener presente a todas las personas que han pasado por él, pero bueno, a raíz de su marcha de aquí, pues se quedó un poco como en stand-by.
El objetivo de este grupo era un poco trabajar en diferentes áreas de religión y ritual, donde se pudiera discutir y presentar temáticas religiosas de la actualidad, de contemporáneas, desde una perspectiva antropológica, teniendo presente o teniendo en cuenta, digamos, una idea crítica, intentando de construir un poco los estereotipos que existían o que existen todavía, ¿no?, en los conjuntos y comunidades religiosas de las diferentes culturas, para intentar establecer realmente un diálogo entre las religiones. Como decía, se quedó un poco parado, digamos, en el momento que ella se fue, y a raíz de la creación en 2013 de un grupo de investigación, el grupo de recerca en místicas y heterodoxias religiosas de la Universidad de Barcelona, se vinculó a GIRPO y de alguna forma, pues bueno, es una especie de tándem o de dúo, ¿no?, que intentamos que vaya un poco como junto, ¿no?, o sea, en investigación y a la vez grupo de trabajo. El grupo Gremer también tiene un poco este objetivo, más a nivel de investigación, de dar voz y debatir investigaciones relacionadas también con la religión, entendida desde un punto de vista súper genérico, cómo sería la relación de las personas con lo sagrado, ¿no?, y las diferentes formas de acercarse a ello en la sociedad contemporánea. Después Sibila comentará un poco más las líneas de investigación del grupo. Como decía, está vinculado Gremer de la UB con GIRPO. En este momento, bueno, Ana, a raíz de la creación de Gremer y de incorporarnos nosotros al GIRPO, coordinamos Sibila y yo, junto con Ana, que seguía pues siendo la creadora, la fundadora, ¿no? Actualmente ella lo ha dejado por diferentes motivos, entonces sí que hablamos con ella y bueno, comentamos que valía la pena que el grupo continuara, y actualmente los coordinadores somos, bueno, Manel Delgado, Sibila y yo, y hay unos 10 miembros habituales que de alguna forma organizamos y participamos un poco en todo lo que se hace. Y luego existe pues un grupo como más amplio que recibe la información y que en algún momento eventualmente pues también participa. Básicamente es la antropología, o sea, la disciplina que predomina es la antropología, y también, bueno, como comentaba Livia y como la mayor parte de grupos, hay gente que con una profesión consolidada, aunque ha trabajado y ha investigado y sigue investigando con temáticas relacionadas con la religión, y algunos de nosotros que estamos pues en doctorados y demás. Las actividades que se han hecho, básicamente, un seminario permanente, mensual, desde hace tiempo, donde se intenta que las personas, tanto del grupo como también otras personas de fuera del grupo, puedan presentar sus investigaciones y generar a partir de aquí un debate. Y también, por otra parte, cada año se han hecho unas jornadas de Gremer con GIRPO, bueno, pues también centradas, lógicamente, con la temática de religión y espiritualidad en general. Y por otra parte, se han participado personas tanto a título individual como también como grupo en diferentes proyectos subvencionados en algunos casos por el IPEC, el Inventario de Patrimonio de la Generalitat, y bueno, con la colaboración del ICA, y bueno, uno de ellos sería pues, que actualmente está en el proyecto Expressions del Beifolisme a la ciutat de Barcelona, con Marta y con Tijoc, entre otros. Y, bueno, por otra parte, pues también ha habido otros proyectos desarrollados en colaboración con otros grupos, como el grupo de conflicto urbà y también nos relacionamos bastante, aunque todavía está un poco empezando, el grupo de cultura popular y conflicto con Manel Delgado. También existen diferentes publicaciones, tampoco voy a hacer aquí una lista porque no tiene mucho sentido, ¿no? Que en algunos casos también han sido pues, subvencionadas por el IRMU, a través del ICA, etcétera. Y actualmente estamos en contacto con otros grupos de investigación. Todavía falta acabar de concretar de qué manera colaboramos, pero nos parece muy interesante de fuera de aquí, de fuera de España también.
Y bueno, está un poco en proyecto, ¿no? Pero sí que nos gustaría pues, que todo esto siguiera adelante. Participamos también en la Semana de la Antropología el año pasado y pensamos presentar también una propuesta para este año. Y también decir que el grupo de GIRPO, que originariamente tendría que ser un grupo de trabajo, pero después, como decía, quedó un poco parado todo esto, empezó hace 2 años a volver a ser un grupo de trabajo. Nos reuníamos periódicamente también una vez al mes aproximadamente, aunque a raíz de la pandemia se quedó también un poco, bueno, esto de aquí se quedó también otra vez, ¿no? Digamos, parado, pero esto por una imposibilidad de encontrarnos, ¿no? Y lo hemos retomado recién este curso, al empezar finales de 2020, empezar el curso de 2020-2021. Y también sigue siendo pues esto una reunión mensual, que lo que intenta es bueno, trabajar y hablar, comentar sobre temas que puedan ser de interés, bueno, de diferentes propuestas de los miembros que lo componemos, ¿no? Y bueno, básicamente, bueno, paso la palabra a Sibila, que seguirá comentando un poco las líneas de investigación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo creo justamente que estamos pasando, no es por nada, pero estamos pasando un buen momento como GIRPO y GREMER, pero también como consecuencia de la pandemia, porque yo en este momento justamente estoy trabajando en Uruguay, en la Universidad de la República, aquí en Uruguay, y gracias a que hemos un poco institucionalizado este sistema de reuniones, la verdad es que estamos trabajando bastante con GIRPO y GREMER de los dos lados, ¿no? Por eso yo digo, todo el tiempo tengo un pie en Cataluña y otro en Uruguay. Y bueno, las líneas de investigación que tenemos son un poco las líneas de investigación que están desarrollando este grupo más cercano y también el grupo más amplio de GIRPO, y serían todas las que tienen que ver con escenarios actuales de la religiosidad, incluyendo algunas nuevas y antiguas formas de creencias y de prácticas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, algunas son prácticas tradicionales y nuevas formas del Islam, por ejemplo. Tenemos gente que investiga moravitismo y el esoterismo popular, vinculados, por ejemplo, a los manteros en Barcelona o a los taxis colectivos en Senegal. El baifalismo también, Victoria justamente mencionó un proyecto vinculado al baifalismo que se aprobó hace poco en Senegal y en Barcelona. También tenemos gente que trabaja bastante sobre temas de nuevas espiritualidades, más o menos ligadas en sentido amplio al movimiento New Age o a los nuevos imaginarios culturales, algunas formas también de neopaganismo. Por ejemplo, tenemos una compañera que estudia los grupos de neodruidismo en Cataluña, vinculados al retorno y a la reconstrucción de este culto celta y relacionado con otras redes internacionales es un movimiento que está bastante extendido en Reino Unido y en Estados Unidos, pero esta compañera está trabajando aquí en Cataluña. Otro ejemplo, algunos de los temas que hemos trabajado Victoria, yo y otra gente, son creencias en espíritus en diferentes contextos espirituales y religiosos. También hemos trabajado temas vinculados a los grupos de aficionados a fenómenos paranormales, que son grupos que se mueven entre las narrativas de la ciencia y la religión, nuevas formas de brujería. También nos hemos ocupado de algunos tipos de rituales populares de protección, tanto en Cataluña como en Uruguay, en medio rural. Hay gente que trabajamos formas actuales de las devociones populares, por ejemplo, tanto lo que tiene que ver con el culto a algunos santos tradicionales o otros más heterodoxos. Por ejemplo, el Sant Pet del Poblenou, San Cono en Uruguay, el Padre Pío de Pietrelcina, y otra gente que, bueno, y también en todas estas investigaciones últimamente también estamos dando algunas vueltas a cómo la pandemia está afectando o impactando las prácticas y creencias de algunos de grupos religiosos o espirituales, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos es el caso que está investigando otra compañera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es una iglesia milenarista, y cómo está impactando el COVID en sus prácticas y sus creencias. Hemos participado también en varios congresos, aparte de las jornadas propias de GIRPO y de GREMER que mencionó Victoria. Venimos participando en el congreso de AIBR, primero como miembros, y luego desde 2020 hemos empezado a proponer paneles. El año pasado participamos con un panel sobre las formas y las formalidades de la comunicación con lo invisible.
Y en este congreso, que se celebrará, el próximo congreso de IBR, que se celebrará en julio, propusimos un panel sobre la disolución de lo sagrado en la sociedad contemporánea y tuvimos tanto éxito, para decirlo de alguna manera, que al final serán 4 paneles que hemos organizado con comunicaciones de otras personas que no son miembros de GIRPO y de Gremer, pero que se sienten cercanos a esta propuesta. Y son varias comunicaciones sobre investigaciones que se hacen sobre todo en Cataluña, en el ámbito del Estado español y en Uruguay. También hemos participado en el primer Congreso Catalán de Antropología, con un panel sobre la presentación del oculto en la vida cotidiana, religión y nuevas espiritualidades en contextos urbanos. Tenemos una propuesta para el próximo COCA también, que son sobre manifestaciones y formas de relación sagrada a la sociedad contemporánea. Este es el panel que vamos a presentar para Girona. Y finalmente, digamos que últimamente la actividad a la que nos encontramos abocadas y abocados todo el grupo es la organización del primer simposio que le hemos llamado un poco pomposamente internacional sobre místicas y heterodoxias religiosas. Este simposio pues, lo organizamos entre Gremer y GIRPO, que como decía Victoria es un poco el mismo grupo con 2 chapas, digamos. Este simposio tiene que ver con, o le llamamos la disolución de lo sagrado, y pretendemos abordar justamente este tema de la religión o la religiosidad, entendida como el ámbito de comunicación con lo sobrenatural, en formatos diversos que tienen que ver con expresiones espirituales, terapéuticas, adivinatorias o mágicas, ¿no? Cómo esta religiosidad se ha dispersado por todos los rincones de la vida social y ha adoptado pautas y contenidos culturales nuevos, también se han reciclado contenidos viejos, se utilizan discursos provenientes de otros ámbitos que tradicionalmente estaban separados, como por ejemplo la ciencia, la tecnología, la política, etcétera, ¿no? Entonces también queremos hablar en este congreso de la creciente preeminencia de la informalidad en materia religiosa, por ejemplo, que se concreta en una proliferación o en una multiplicación de fe sin dogma, de creyentes sin iglesias, de líderes espirituales sin comunidad, etcétera, etcétera. Algunos de los ejes que vamos a tratar pues tienen que ver justamente con todos estos temas que hemos mencionado, ¿no? La violencia contra lo sagrado, los cultos rescatados, los saberes arcánicos, las espiritualidades unipersonales, la religión como domesticación y resistencia, las nuevas devociones populares, cómo se abordan administrativamente la gestión de la práctica religiosa. Bueno, a este seminario también, simposio, perdón, ya hemos cerrado la etapa de la presentación de las comunicaciones, pero la inscripción para los asistentes y las asistentes están abiertas. Es un simposio gratuito, así que después también podéis participar. ¿Y qué más? Os invitamos a todos y a todas a participar. Será en septiembre, en formato virtual y gratuito. Y como decía Victoria, pues muchas de las personas que están en este grupo, Gremer, GIRPO, también están en cultura popular, en el grupo de periferias urbanas, pues somos un poco las mismas personas que a veces incluso entrecruzamos temáticas, pero personalmente pues agradezco mucho la oportunidad de conocer otros grupos, y seguramente surgirán nuevas oportunidades de compartir temáticas, líneas de trabajo, o por lo menos ponernos al día en todas las temáticas tan interesantes que estáis planteando. Bueno, muchas gracias. Creo que no me he olvidado nada, Victoria, no sé. No, perfecto, sí. Bueno, no sé, si después alguien quiere comentar algo ya nos dirá, pero en principio una síntesis. Tampoco nos hemos pasado de tiempo, creo, bien, ¿no? No, vamos bien, y agradecer esta síntesis de todas las actividades que habéis hecho y que van haciendo, ¿no? Parece que es un grupo al que le ha beneficiado la pandemia, ¿no? Contrario a otros que de repente la comunicación, digamos, de alguna manera se quedó en stand-by, este grupo se reactivó. Ahora daremos paso al último grupo, o al penúltimo, y que es el de etnomusicología. Tenemos a Isabel Llano y a Josep Luis. Adelante, chicos, chicas, chiques. Vale. Hola, ya está. Vale, ya está. Vale. Hola, primero gracias por esta oportunidad. También gracias a Montse por todas las veces que nos ha echado una mano y nos ha ayudado, ¿no? Los coordinadores de este grupo, Isabel Llano y yo, Josep Luis Lancina, de este grupo de etnomusicología, hemos preparado una presentación donde queremos sintetizar
todo lo relacionado con nuestro grupo y lo haremos un poco a dúo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, paso. Bueno, sí, como decía Pep, bueno, buenas tardes y también aprovecho para agradecer a Lika y a toda la colaboración de Monse, que siempre está tan atenta a nuestras solicitudes. El contenido de la presentación básicamente es lo que habéis hecho todos los grupos. Vamos a decir quiénes somos, el objetivo que tenemos, la dinámica de trabajo que hemos desarrollado, las temáticas abordadas, la comunicación y la difusión, cómo la hacemos y cómo participar en el grupo. Aquí se nos queda un punto que ahora que oigo a todos los demás grupos, pienso que hubiera sido importante y es cuáles son las líneas de investigación, pero vamos a explicar por qué, porque digamos que el grupo se ha consolidado y cuando hemos visto ya que se ha consolidado el trabajo, vamos a empezar a pensar en esas líneas de investigación. Vale, paso la palabra a Pep. Decir que el grupo de trabajo en musicología de l'ICA está formado por investigadores e investigadoras que se interesan principalmente por la música como hecho social, ¿no? El grupo se propone ser un espacio de discusión entre la etnomusicología y la antropología de la música y de forma muy resumida decir que la etnomusicología es el estudio de la música en el mundo, ¿no? Entonces, la etnomusicología habitualmente utiliza o aplica teorías y métodos de la antropología cultural y social, también utiliza teorías y métodos de los estudios culturales, de la sociología y de otras disciplinas de las ciencias sociales. Y su investigación, la investigación etnomusicológica está caracterizada sobre todo por una estrecha relación con el trabajo etnográfico, ¿no? El principal impulsor de la idea de este proyecto fue Josep Martí, que es doctor en antropología cultural y etnomusicología, que desde el 1989 es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Departamento de Musicología. Las primeras coordinadoras fueron Ana María Larcón y Sara Revilla, que inauguraron digamos, nuestras sesiones, nuestros seminarios mensuales el 20 de diciembre del 2017 y que su coordinación duró hasta el junio del 2019. Entonces, en septiembre del 2019, Isabel y yo cogimos esta coordinación, ¿no? Sí. Hasta ahora. Bueno, el objetivo del grupo es el siguiente. Este espacio se ha planteado como un punto de encuentro de los diversos acercamientos que desde áreas de estudio como la propia antropología, la sociología, los estudios culturales, los sound studies o los estudios de músicas populares y la musicología hacen a la práctica musical su objeto de estudio, constituye la práctica musical objeto de estudio de todas estas disciplinas. Y el objetivo principal del grupo ha surgido y ha estado hasta ahora como el de fomentar la discusión y el debate en torno a las funciones de la práctica musical en la construcción e interpretación de las relaciones y procesos sociales en una diversidad de contextos. Desde sus inicios, el grupo ha contado con la colaboración de investigadores e investigadoras, tanto nacionales como internacionales, que han presentado sus propuestas desde perspectivas y estadios de investigación muy diversos. Nuestra manera de trabajar, la programación de actividades ha incluido sobre todo coloquios mensuales, mesas redondas y simposios. Nuestra actividad central son los coloquios mensuales, ¿no? Pero también hemos organizado seminarios, tanto dentro de la Semana de la Antropología programada por l'ICA como independientes. Las presentaciones se han realizado indistintamente en inglés, catalán y castellano. Y nuestra programación, que como he comentado se inició en el diciembre de 2007, solo se ha visto interrumpida por motivos de la pandemia del marzo a junio del 2020. Y porque en septiembre del 2020 volvimos a retomar la programación de forma virtual, nuestros coloquios pasaron a ser virtuales,
Y que entonces, también en ese momento hicimos un cambio, todos nuestros coloquios pasaron a ser en castellano, casi exclusivamente, ¿no? Eso ya que nuestros coloquios ahora, desde, como he comentado, desde septiembre de 2020 son transmitidos vía Facebook Live. Entonces, eso nos ha permitido, por un lado, tener investigadores del resto del mundo, sobre todo de Latinoamérica y el resto de la península ibérica, ¿vale? Y ampliar también las personas que nos ven, ¿no? Las personas que están interesados en nuestro trabajo, sobre todo, como decía, en otras ciudades de España y países de Latinoamérica, sobre todo en México, Colombia, Argentina, Chile. Tenemos ahí bastantes personas que nos siguen, ¿no? Por ejemplo, mañana para quien esté interesado, realizamos un coloquio que correspondería a mayo con el título de Música y Mesianismo, reflexiones a partir de la experiencia de la nueva canción chilena, ¿vale? Que está llevado a cabo por Pablo Rojas Saurí, que es un investigador doctoral del Instituto de Musicología de la Universidad de Viena. Entonces tenemos también como último, digamos, como último acto, para junio, para cerrar esta temporada 2020-2021, tenemos una sesión mixta, virtual, presencial, ¿no? En directo, ¿no? En todo caso, ya con lo que tenemos previsto, porque tenemos ya ponencias y congresos para hacer, y presentaciones para hacer en el próximo curso, queremos seguir estas ventajas que hemos encontrado al sistema, al formato virtual, porque hemos visto claramente que ampliamos igual las posibilidades de gente, de personas que vengan a presentar sus investigaciones, como de personas interesadas que nos pueden ver. Lo encontramos muy interesante. Bueno, en cuanto a las temáticas abordadas, podéis ver 3 columnas que hemos puesto que resumirían lo que hemos hecho desde 2017, digamos, las interrelaciones que hay, por ejemplo, entre música, sonidos e instrumentos y problemas o fenómenos abordados y los lugares donde se han ocupado. Entonces, también se ha pensado en la propia etnomusicología. En nuestra página web, que tenemos una página web, ahora os daremos la dirección, podéis ver todas las actividades realizadas desde 2017, que fue cuando iniciamos los seminarios, incluidas también las participaciones en la Semana de Antropología o en los seminarios propios que hemos organizado. Y podéis ver entonces allí que se incluyen lo que está enseñando la diapositiva, ¿no? En lo musical, músicas que van desde el rap, el rock, el blues, la salsa, el punk, el hardcore, o el visual kei, la improvisación musical misma, o también habla de instrumentos como la propia orquesta gamelán, la marimba, la zambomba flamenca, el fidel en Galicia, o enfoques centrados en los sonidos y la revuelta, virtuosismo, máquinas e interagencia, estética de las grabaciones, tecnología de las producciones musicales, música y videojuegos, y a nivel de problemas, pues los que están listados en la diapositiva, que van desde identidades culturales, una temática y problemática muy presente en las diferentes presentaciones, las migraciones, los fenómenos diaspóricos, los feminismos, comunidades locales, o sea, la atención de comunidad local y turismo cultural, escenarios políticos, la relación Estado-Nación o los nacionalismos y la música, la relación local-global, o por ejemplo los jóvenes y los deportes electrónicos o eSports o deportes virtuales, ¿no? Considerando contextos y lugares y escenas tan diferentes como las que hemos listado en la tercera columna. Barcelona ha estado muy centrada al principio, pero precisamente al ampliarse las fronteras con la participación de gente que nos ha visitado o que nos ha podido presentar desde lugares distantes, pues también hemos podido tener otros escenarios y contextos como Madrid, Galicia o Chile, Viena, Houston, relaciones entre Estados Unidos y España, por ejemplo.
Y para terminar, pues solamente señalar, digamos, con respecto a esta diapositiva, algunos de los títulos de los coloquios, además del que os invitamos y que mencionó Pep para mañana. Por ejemplo, hemos tenido uno, por mencionar unos 3, voy a decir, Desarmando la escena, narrativas de mujeres en la escena del punk de Barcelona, o el escenario ubicuo, nuevas prácticas performativas y rituales para nuevas cotidianidades, como por ejemplo los videojuegos y los eSports han permitido que la música ya no esté en un solo escenario y haya un solo público. Y por último, por ejemplo, etnografiando lo intangible, presencia y copresencia de un campo multimedia durante el musicking de TikTok. Paso, Pep. Sí, no, decir simplemente que la comunicación y difusión de nuestra programación la hacemos sobre todo a través del correo y de la página del ICA, ¿no? Y también a través de nuestra lista de correos, que actualmente tenemos 107 personas, 107 direcciones, ¿no? Y también tenemos una página web que creo que Monse la ha colgado, ha puesto la dirección, y una página de Facebook que se llama igual que el grupo, que está seguida actualmente por 400 personas, ¿no? En esta página de Facebook podéis ver todas las grabaciones de las sesiones virtuales que hemos realizado desde septiembre del 2020. Efectivamente. Entonces, perdón, se me ha ido una. ¿Cómo participar en el grupo? Bueno, el grupo, como decía Pep, se creó al principio impulsado por Josep Martí y empezó a tener filiación de las propias personas que estamos vinculadas también a través de otras asociaciones, la CIBE, por ejemplo, o grupos a través de la propia coordinación de Josep Martí. Sin embargo, hemos ido creciendo en la lista de participantes, de gente que nos sigue, invitando a la gente a participar, enviándonos un correo a la página, al correo etnomusicologia@antropologia.cat, y allí reciben la información de todas las actividades que hacemos, o nos envían también las propuestas de presentación que cumplen así pues el objetivo del grupo, que es fomentar un espacio de intercambio y debate. Mucha gente presenta investigaciones ya finalizadas o investigaciones en marcha y permiten tanto a gente consolidada ya en la investigación aportar a otros que están en ciernes sus herramientas de trabajo etnográficas y musicológicas para hacer su trabajo, como bien también quienes estén empezando reciben unos comentarios y retroalimentación de otras personas que les pueden ampliar y ayudar en su propio bagaje investigativo y también de presentación, que es algo que puede ayudar en un momento de presentación académica más formal. Entonces el espacio de los coloquios, por ejemplo, da posibilidad de presentar durante una hora algo excepcional en las presentaciones académicas para poder profundizar los trabajos y el abordaje que se haya hecho. Y pues este es el estilo: presentar un resumen, un abstract de 250 palabras y la biografía académica con fotos ilustrativas. Nosotros, pues para finalizar, solo decir que creo que todos encontramos sinergias con los demás grupos. La música está presente en todas las actividades, en la religioso, en los diferentes rituales, en todo lo demás, y bueno, pues creo que nos tocamos. Exacto. Sí. Y muchas gracias. Quedamos abiertos a atender a vuestras preguntas y a comentarios que tengáis. Muchas gracias a Pep y a Isabel por vuestra presentación y ojalá que estos espacios que se han creado a través de seminarios sirvan justamente para crear todos estos puentes, como ya hemos ido viendo a lo largo de las 3 sesiones. Hay grupos que ya están, digamos, de alguna manera participando mutuamente, pero hay cosas súper interesantes también que se podrían seguir consolidando. Vamos a cerrar con un grupo que no puede estar presente, el IVAC. Es un grupo de trabajo sobre antropología, imagen y cultura visual.
Nos enviaron, este grupo nos envió un audio, así que le vamos a dar paso al audio y lo haré a través de compartir la pantalla. ¿Lo podéis ver todos y todas? ¿Sí? Vale. Hola, bona tarda. El meu nom és Roger Canals i sóc el coordinador de l'IVAC, el grup de treball sobre antropologia, imatge i cultura visual. Sento no poder ser amb vosaltres aquesta tarda i estar doblement mediatitzat, primer a través de la pantalla i després, a més, a través d'un preenregistrament, però m'ha estat impossible ser amb vosaltres de manera sincrònica. En tot cas, l'IVAC, com molts de vosaltres ja sabeu, és un grup que va néixer l'any 2017, si no m'equivoco, i que és un grup que busca les interseccions entre antropologia i imatge. Recull tota l'herència de l'antropologia visual i del cinema etnogràfic, evidentment, però amb la voluntat d'anar més enllà i d'obrir l'antropologia visual a camps més emergents dins del debat antropològic, com és l'antropologia multimodal, els esforços per una antropologia pública, l'art i, evidentment, la transdisciplinarietat. Des de l'IVAC, el que hem intentat fer és reunir persones de perfil i procedència diversa. Hi ha un grup, un pinyol de gent que prové de l'antropologia, però també s'hi ha afegit gent que treballa amb la imatge des de perspectives complementàries, com ara la fotografia, el cinema, la història de l'art, la història dels mèdia, el disseny també, o el cinema, la història del cinema també. I per tant hem fet com dos tipus de plantejaments, o tres tipus de plantejaments. Unes reunions de treball amb el grup, sobretot orientades a discutir treballs en curs o projectes. D'altra banda, també hem fet conferències, passis de pel·lícules, oberts a un públic més general i que en molts casos sortien de la iniciativa dels membres del grup. En aquest sentit hem fet presentacions de llibres, passis de documentals, presentacions de treballs de fotografia. I una altra part important és l'aliança que hem teixit amb institucions molt diverses, essencialment al Museu Etnològic, on hem dut a terme la major part de les nostres reunions i de projeccions de pel·lícules, però també amb institucions com ara la Filmoteca de Catalunya, on hi hem fet un cicle que es diu La mirada de l'antropòleg, o inclús al Museu de Girona, on vam fer-hi també una visita guiada arrel de l'exposició d'una de les persones del grup. Aquestes aliances amb institucions, com ara el Museu Etnològic, la Filmoteca, el Museu de Girona o d'altres institucions, doncs voldríem que tinguessin continuïtat i així estem treballant. També hem participat en congressos, tant congressos catalans com de més enllà, i això també li volem donar continuïtat. I penso en aquest sentit que és interessant que es creïn també llaços amb d'altres grups de l'ICA, no? És a dir, llaços possibles és si hi ha altres grups que també volen i treballen en temes d'imatge, que és una cosa molt transversal, com va més transversal, doncs que puguem teixir complicitats i al mateix temps, en el marc d'algun dels projectes que nosaltres acollim o tirem endavant, en què s'utilitza la visualitat i la imatge, doncs es fa referència a temàtiques que són abordades per d'altres grups, doncs també es poden buscar punts en comú. Penso, per exemple, es fa un determinat passi d'una pel·lícula que a més aborda un tema d'antropologia, del qual nosaltres no som especialistes, doncs que puguin venir persones d'altres grups també a comentar-les i viceversa, o inclús, jo què sé, si es fa un projecte expositiu que aborda un tema específic de l'antropologia, doncs poder comptar amb el punt de vista d'altres companys i companyes per enriquir-lo, no? De cara al futur, com deia, tenim ja emparaulades col·laboracions amb algunes d'aquestes institucions a les quals jo parlava. La nostra voluntat és intentar diguéssim, intensificar una mica el nombre de reunions i tot això, que ha quedat una mica aturat amb el tema de la pandèmia. A través de l'OPEI hem fet també tot el tema
del Festival Internacional de Cinema Etnogràfic. Hem rebut ajudes i alguns dels nostres membres han pogut inclús fer una pel·lícula amb ajudes aconseguides a través de l'OPEI, a través de la gestió de l'ICA, i això també és interessant perquè els grups són per discutir, per donar a conèixer, per fer de l'antropologia una disciplina pública, però també per empènyer la recerca i crear, diguéssim, nous projectes, sobretot per la gent que comença. Així doncs, aquestes són a grans línies el que fem des de l'IBAC, el que tenim ganes de continuar fent. Jo parlo com a coordinador, però també recollir una mica el sentir de tota la gent que el conforma. Hem estat una mica aturats, ho reconec, aquests últims temps, a veure si podem revertir la situació i fer més coses també amb d'altres companys i companyes de l'IBAC. Gràcies i fins aviat. Vale, pues hemos escuchado al Roger y vamos limitados y limitadas de tiempo, pero yo daría paso a preguntas por parte de las personas, tanto de las que han participado como también de quienes están siguiéndonos a través de las redes sociales. Alguien que se anime, que tenga alguna pregunta, que tenga algún comentario, sugerencias, que haya quedado por ahí, que tengamos guardadas. Bueno, venga. Bueno, si no, yo comenzaré mientras nos animamos las demás personas, y a mí me gustaría preguntar a la Mara Martínez o María, no sé. Bueno, se quedó en el aire una pregunta ahí que me viene dando vueltas y que tenía que ver justamente con esta pregunta de que quiere decir liberar a los animales, y que digamos que todavía hay tiempo para poder, digamos, de alguna manera, bueno, explicarnos esta idea. Sí, es Mara, es Mara Martínez. Ah, es Mara. Sí. Lo que quiere decir esta idea es, cuando hablaba de liberar la liberación animal, esto implica acabar con la fabricación, básicamente acabar con la fabricación de animales, que son, como sabéis todas, un problema a día de hoy, un problema para la sostenibilidad del planeta, pero básicamente lo que constituye es una explotación de los otros animales, que es algo que actualmente parece que no tenga fin. Porque si os fijáis, no sé si veis estadísticas, leéis la prensa seguramente, estaréis viendo cómo la fabricación de animales va creciendo. O sea, cada vez se fabrican más animales, a pesar de que el planeta ya no está soportando este peso de lo que representa esta fabricación desmesurada. Pero ya no solo esto, lo que decimos cuando hablamos sobre la liberación animal es acabar con la explotación de los otros animales en sentido amplio. A esto es a lo que me refería. No sé si queréis que me extienda más, pero supongo que para empezar el tema, no sé. ¿Sí? Mis compañeras quizás también pueden aportar algo por su parte, si quieren. María, Surama. Bueno, en definitiva, la liberación animal presupone lo que se acaba de decir. Este es uno de los objetivos del grupo, es decir, va a dar a conocer cómo los otros animales son igualmente importantes, como lo son los animales humanos. Entonces, a partir de esta perspectiva de análisis, empezamos a trabajar de una manera muy diferente a cómo se ha trabajado la antropología, el aspecto de los animales, me estoy refiriendo. Es decir, cómo se interpreta, por ejemplo, a través de la etnografía multiespecie, cómo se trabajan a los otros animales. Entonces, es un trabajo que ya sabemos bien lo que es etnografía, la antropología, pero que trasladándolo a los otros animales, trabajamos en relación animal-animal o animal-humano, no humana. Entonces, esto es un trabajo que es la gran diferencia que empezamos ya a trabajar. Y también otro aspecto que me parece interesante destacar es lo que se llama el giro animal, ¿no? Es decir, cómo la antropología está en un campo de trabajo y está dando una vuelta a la manera como entienden las relaciones con los animales, y por tanto estamos sentando las bases para realizar un tipo nuevo de antropología. Esto me gustaría insistir que me parece que es muy importante, porque la antropología ya tiene ese saber del otro. Y aquí lo que estamos proponiendo desde nuestro grupo es ese otro animal, ¿no? Entonces, estamos avanzando en unas líneas que faltan en otros saberes disciplinares, y que en la antropología es un valor que ya
que ya conocemos cómo interpretar al otro, pero lo hemos de trasladar al otro animal. Yo creo que esto es un aspecto importante del trabajo que hacemos el grupo, aunque nuestro grupo evidentemente sea diminuto, ¿no? Pero esta es una de las finalidades, ¿no? No sé si queréis saber alguna cosa más, pues... Yo quería añadir una... claro, esta cuestión de la liberación animal evidentemente es muy compleja, que bueno, está imbricada en todos los aspectos de la sociedad actualmente, en la alimentación, en rituales, si queremos, desde la antropología, en la vestimenta, es decir, los animales están en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, plantearnos una liberación que supone, que implica, pues, lo primero, hacer mucha autocrítica y plantearnos, pues eso, esas relaciones que tenemos con los animales, cómo las estamos llevando a cabo, si realmente reflexionamos sobre ello o no. Entonces, el primer punto quizás sería abrir la reflexión. También es importante que no, cuando hablamos de liberar, por lo menos nosotras, a veces sí puede haber otros discursos que sean más paternalistas, por decirlo así, no es que consideremos que los animales no tienen voz o no tienen sus propios mundos o que tengan que ser tutelados o liberados de alguna manera, no sé, porque somos... sería como otra forma de considerarnos superiores, que es como que nosotros los tenemos que liberar. Sino que pasa más, pues, por lo que estaba diciendo, por una crítica hacia nuestras prácticas diarias, porque en todas nuestras prácticas diarias hay animales que están siendo explotados, incluso cuando formamos, o sea, incluso siendo veganas, por ejemplo. Y bueno, no sé si me estoy dejando algo, había algo más que tenía ahí. No sé, creo que a día de hoy, pues bueno, las relaciones humano-animal se basan en una simetría brutal, eso es innegable, y bueno, eso es básicamente lo que estamos cuestionando, lo que estamos reflexionando. Vale, muchas gracias. Sí, Mara, ¿querías decir algo? Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta al grupo de antropología de la sexualidad. Vale, Livia, sí. A mí me ha parecido muy interesante lo que estáis haciendo. Me ha parecido, a ver, este enfoque que estáis trabajando sobre la sexualidad incluye, supongo, y bueno, pregunto, temas que que se vinculan con el sexo-género, con la erradicación del género, con el cuestionamiento de qué es el sexo, qué es el género, todo esto. Sí, sí, obviamente. Es que no me presenté tan bien, entonces no sé, me olvidé una parte, pero obviamente, bueno, yo soy feminista, pro derechos de las personas trans y de las trabajadoras sexuales. Entonces, ahí todo el enfoque es para reflexionar sobre los dispositivos sexogenéricos, ¿no? Y cómo pues pueden crear estigmatización y discriminación, y por otro lado, como las personas pues cuyas prácticas sexuales no corresponden a las que dicta la sociedad, el patriarcado, el capitalismo, ¿no? Pues cómo se empoderan, cómo pues se autoorganiza y cómo deciden, ¿no? Entonces hay como estas líneas de control y orgullo, ¿no? Pues como desde el estigma hasta el orgullo. Y pues obviamente pues hay muchas personas especializadas en esta, como pues, no sé, pues José Antonio Langarita y Jordi Mas, por ejemplo, que trabaja en la UB. Pues mi trayectoria, por ejemplo, es como, pues, viene, digamos que son 10 años que estudio, pues, el fenómeno del trabajo sexual, y entonces, pues, y más allá de esto, pues, temas de género, pues, entonces, claramente el género tiene un papel fundamental, pues, ¿no? Desde la discusión del género biológico y todas las categorías que se construyen alrededor de eso, y todo el estigma y la exclusión, por ejemplo, de las personas trans, ¿no? Hacia las diversidades de identidad, que no es lo mismo decir
diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? El caso de la trabajadora sexual, estigma puta, etcétera. La homofobia, pues lesbofobia, pues todos estos temas obviamente pues están ahí, ¿no? Pero como no solamente están estos temas, o sea, no queremos crear una comunidad, ¿no? Un grupo que sea solo especializado en este tema, sino que también hay personas que no saben de estos temas, no son expertas, pero que empiezan a interesarse por su propia condición de etnógrafa en el campo, ¿no? Entonces es interesante ver cómo también se construye la conciencia feminista o de estudio de género en personas que empiezan a reflexionar a través de la antropología y de la pues, ¿no? Del cuerpo sexual en el campo. Pero no es que queremos ser expertos de una línea de investigación de la diversidad sexogenérica, porque esto excluiríamos otras personas que no saben, no son expertas de este tema, ¿no? Entonces, pues hay todas personas que quieren acercarse al tema de la antropología de la sexualidad, sea como materia, como elementos, pero también como experiencias personales de etnógrafa que igual ha tenido pues que cuestionarse sus relaciones sexuales en el campo, ¿no? Por ejemplo, y de ahí pues que explotan todas estas cuestiones, ¿no? O también hay feministas, pues hay personas que no son no se definen feministas, es decir, es un grupo muy amplio, pero pues yo que soy la coordinadora, pues veo la trayectoria feminista, pues pues esto, entonces, y también hago parte del GENI, que pues hay como justamente un eje sobre la diversidad sexogenérica. No sé si contesté la pregunta. Sí, gracias. Ok, hablé mucho, pero me había dejado cosas, pero bueno, ahora me acordé, pero bueno. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, se ha hecho bastante corto estos 3 seminarios que hemos tenido. No me resta más que agradecer de verdad a todos y todas las participantes que han estado acompañándonos también en estas sesiones. Digamos, hemos escuchado las distintas trayectorias que van teniendo y han tenido estos grupos, los distintos también ejes temáticos que abordan y que van abordando, y yo espero de verdad que estos niños que se han lanzado en estos 3 seminarios pues puedan ser de alguna manera atrapados por los grupos, que digamos que se pueda de alguna manera generar estos puentes y estos lazos, o se estrecha más la cooperación, ¿no? En ese sentido, para colaborar ya sea a través de proyectos o también, ¿no? Para participar en los seminarios, en las reflexiones, también para publicar, y en general también pues son espacios abiertos también para que no solamente lleguen investigadores o investigadoras ya consolidados y consolidadas, sino que también para toda la gente que está dentro del activismo, ¿no? El estudiantado, y que de alguna manera enriquece a los grupos. Lamentablemente se terminó, pero seguramente habrán más encuentros en el futuro. Agradecer nuevamente la participación y nada, no sé si Gemma o Zaida tienen algo más que decir, si no, cerramos la sesión. Muchas gracias y buenas noches.